Mis padres eligieron la boda de mi hermana sobre mi cirugía que me salvaría la vida. Ahora, aparecieron rogando. Pero yo tenía un último movimiento que nunca vieron venir. ¿Qué harías si tus propios padres te eligieran a ti, solo para abandonarte cuando más los necesitas? Necesitaba una cirugía urgente. No era estética. No era electiva. Era mi vida lo que estaba en juego. Pero la boda de mi hermana coincidía con mi operación. Y mis padres decidieron que su vestido, sus fotos y sus flores, valían más que mi existencia. Hoy, ellos han vuelto. Rogando, llorando, diciendo que no sabían. Pero yo tenía algo preparado. Un último movimiento. Uno que ellos jamás vieron venir. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones. Subimos historias todos los días. Entonces, soy un hombre de 33 años y he pasado los últimos 17 años de mi vida trabajando en construcción, empezando desde lo más bajo. Hablo de empujar carretillas llenas de concreto a 95 de subir madera por 3 tramos de escaleras, ese tipo de fondo. Ahora, dirijo mis propios equipos como supervisor de obra, pero llegaremos a esa parte más tarde. Primero, necesitas entender de dónde vengo, porque eso es lo que hace que todo esto sea tan jodido. Crecer en nuestra casa era como vivir en algún tipo de universo paralelo retorcido, donde básicamente yo era un fantasma. Mientras que mi hermana menor Emma era tratada como si hubiera descubierto la cura para el cáncer cada vez que aprendía un nuevo paso de baile. No estoy exagerando. Nuestra casa parecía algún tipo de santuario para Emma. Cada pared, cada estante, cada superficie plana tenía algún trofeo, certificado o foto de sus logros. Recitales de ballet, competencias de piano, premios de participación en concursos de deletreo, lo que sea. Se exhibían como artefactos preciosos en un museo. Yo, por otro lado, tenía exactamente una foto en la casa. Una, y era de mi graduación de la escuela secundaria, guardada en algún álbum polvoriento que probablemente no ha visto la luz del día desde el primer mandato de Obama. Y no es que fuera algún niño vago. Tenía letras en fútbol americano y lucha libre, mantenía un sólido promedio de B+ mientras trabajaba medio tiempo y nunca tuve problemas con la ley. Pero en los ojos de mis padres, eso solo era lo esperado. Sin elogios, sin celebraciones, solo un asentimiento y tal vez un buen trabajo, si estaban particularmente generosos ese día. Empecé a entrenar pesado en mi segundo año, en parte por el fútbol, pero principalmente porque necesitaba un lugar para canalizar toda esa rabia. El gimnasio se convirtió en mi santuario. Mientras Emma recibía lecciones privadas de piano y tutoriales de baile, yo estaba en nuestro garaje con un banco de pesas oxidado y algunas mancuernas de segunda mano que compré con mi propio dinero cortando céspedes. Mi viejo nunca me ayudó, nunca mostró interés en lo que hacía. Estaba demasiado ocupado grabando las actuaciones de baile de Emma o lo que sea. ¿Sabes qué es lo que realmente me molesta? Puedo contar con una mano las veces que mis padres fueron a mis partidos de lucha. 3 de 4 años de competencia escolar. Siempre tenían alguna excusa. Emma tenía un recital. Emma tenía una competencia. Emma necesitaba ayuda con su tarea. Gané el campeonato estatal en mi categoría de peso en mi último año. Ninguno de ellos estaba ahí. ¿Por qué? Emma tenía una audición para algún programa de verano de danza, y terminó dejándolo después de 2 semanas. De todas formas, cuando cumplí 16 años ya estaba trabajando en construcción durante las vacaciones de verano, no porque tuviera que hacerlo. No éramos pobres ni nada. Mi viejo tenía un trabajo cómodo en la oficina de gestión y mi mamá trabajaba medio tiempo como agente inmobiliaria. No, yo trabajaba porque quería estar en cualquier lugar menos en casa. Los chicos en el sitio se convirtieron en más familia para mí que mi propia familia. Ellos me enseñaron todo. Cómo leer planos, cómo operar maquinaria, cómo saber cuándo alguien está tomando atajos que podrían poner en peligro a las personas. Más importante aún, me enseñaron qué significa tener la espalda de alguien. Me mudé el día después de la graduación de la escuela secundaria. Conseguí un puesto a tiempo completo con la empresa de construcción para la que había estado trabajando en verano y alquilé un pequeño apartamento estudio que apenas cabía una cama y una mini nevera. Mis padres apenas lo notaron. Estaban demasiado ocupados planeando la fiesta de cumpleaños número 16 de Emma, que dicho sea de paso, costó más que mi primer año de alquiler. En los próximos años, trabajé duro aprendiendo todo lo que podía sobre construcción. Empecé como peón, pasé a ser asistente de carpintero, luego carpintero principal.
A los 25 años, dirigía mi propio equipo. Los chicos me respetaban porque sabían que había hecho todos los trabajos que les pedía que hicieran. No era algún chico universitario con una tabla sujetapapeles diciéndoles cómo trabajar. Estaba allí en las trincheras con ellos, ensuciándome tanto, levantando tanto peso. Mientras tanto, Emma se fue a alguna universidad privada cara. ¿Adivina quién pagó por eso? Cambió de carrera 3 veces y finalmente se decidió por comunicación o marketing o algún otro título. Cada vez que venía a casa era como la segunda venida de Cristo. Mamá cocinaba estas comidas elaboradas. Papá despejaba su agenda para pasar tiempo de calidad con ella. Yo recibía un mensaje de texto en mi cumpleaños si se acordaban. Pero ¿sabes qué? Todo eso me hizo más fuerte. Cada logro ignorado, cada partido perdido, cada vez que eligieron a ella sobre mí, todo eso solo alimentó el fuego. Convertí esa rabia en ganancias en el gimnasio, en enfoque en el trabajo, en impulso para triunfar a pesar de ellos, no por ellos. Para cuando todo se torció con mi salud, yo estaba haciendo press de banca con 315 libras por repeticiones, levantando muerto 500 libras y dirigiendo equipos que terminaban proyectos antes de lo programado y por debajo del presupuesto. Así que, ahí estaba yo a los 28, aplastándolo en el trabajo, marcando nuevos récords personales en el gimnasio cada mes y finalmente sintiéndome como si tuviera mi vida en orden. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte y darle like al video. Seguimos con el relato. Había ascendido a supervisor de obra en una de las compañías de construcción más grandes de la zona, tenía mi propio apartamento, nada lujoso, pero era mío, e incluso estaba pensando en quizás comenzar mi propio negocio en algún momento. Entonces, la vida decidió recordarme que tiene un buen golpe de derecha. Comenzó con este dolor raro en mi pecho, no como acidez estomacal o tensión muscular. Esto era diferente. Al principio, lo ignoré. Trabajas en construcción el tiempo suficiente, los dolores y molestias aleatorios se convierten en ruido de fondo. Además, yo era ese típico bruto que pensaba que ser duro significaba ignorar cuando tu cuerpo intenta decirte que algo está mal. Qué estupidez mirando hacia atrás. La verdadera llamada de atención llegó durante una sesión de peso muerto. Estaba intentando un nuevo récord personal, 525 libras. Todo se sentía sólido durante el calentamiento, pero tan pronto como empecé a levantar ese peso, fue como si alguien hubiera envuelto una banda de acero alrededor de mi pecho y la estuviera apretando con cada respiración. Tuve que abandonar el levantamiento. Yo, el tipo que una vez terminó una lucha con el hombro dislocado, tuve que soltar la barra y sentarme porque no podía respirar. Mi amigo Mark del equipo, el mismo tipo que me enseñó todo lo que sé sobre trabajar con hormigón, prácticamente arrastró mi trasero testarudo a la sala de emergencias. Pensé que sería algún músculo tirado, o tal vez un nervio pinzado. No. Después de lo que parecieron 1.000.000 de pruebas y escaneos, el doctor entró con esa mirada en su rostro. Ya sabes, la de cuando intentan mantenerse profesionales, pero puedes decir que están a punto de soltarte una bomba. Resulta que tenía un tumor presionando contra mi pulmón, no el tipo que pueden simplemente cortar y listo. Hablamos de una cirugía mayor seguida de tratamientos que sonaban como si salieran directamente de una película de ciencia ficción. El tipo de cosa que te hace darte cuenta de que todas esas horas en el gimnasio, toda esa proteína en polvo y creatina no significaban nada cuando tu propio cuerpo decide volverse contra ti. Pero aquí está el verdadero quid de la cuestión: el costo. ¿Recuerdas cómo mencioné que me iba bien en el trabajo? Sí. Bueno, las compañías de construcción no son exactamente conocidas por sus increíbles paquetes de beneficios, no hay seguro de salud, y siendo el joven invencible idiota que era, no me había molestado en conseguir cobertura privada. ¿Por qué desperdiciar dinero en seguro cuando podía gastarlo en suplementos y nuevo equipo de levantamiento, verdad? Dios, qué estúpido fui. Los números que el hospital me lanzó bien podrían haber estado en moneda de Monopoly. Solo la cirugía costaría más de lo que ganaba en 2 años. Luego añade todos los tratamientos, medicamentos con nombres que ni siquiera podía pronunciar, cuidados de seguimiento. Hablamos de suficiente dinero para comprar una casa en algunos estados, y lo querían por adelantado, o al menos una prueba de que podía pagarlo. Bienvenido al sistema de salud estadounidense, ¿verdad? Intenté todo lo que se me ocurrió. Primero, llamé a todas las compañías de seguros, pero las condiciones preexistentes todavía eran una cosa en aquel entonces. Miré en ensayos médicos, pero ninguno estaba aceptando nuevos pacientes.
Incluso revisé esos sitios web de turismo médico para obtener tratamiento en México o India, pero el doctor rápidamente desechó esa idea, diciendo que necesitaba comenzar el tratamiento cuanto antes. Mi equipo, hombre, esos tipos fueron increíbles. Mark inició una campaña de GoFundMe de inmediato. Los otros chicos ofrecían donar días de vacaciones, licencia por enfermedad, lo que pudieran. Incluso el veterano que había estado fastidiándome desde el primer día por ser demasiado bonito para la construcción porque usaba protector solar. Cáncer de piel, ya sabes. Vino con un sobre lleno de efectivo que había estado ahorrando para una nueva Harley. Pero no era suficiente. Ni cerca. Las cifras eran demasiado grandes. Hablamos de 6 cifras, y el tiempo no estaba de mi lado. Cada día que esperaba, esta cosa en mi pecho crecía, haciéndome más difícil respirar, más difícil trabajar, más difícil incluso superar un día normal sin sentir que me estaba ahogando en tierra firme. Perdí 15 libras en el primer mes, solo por el estrés y no poder comer bien. Tuve que reducirme a trabajos ligeros porque ya no podía manejar las cargas pesadas. Cada respiración se sentía como si estuviera tratando de aspirar aire a través de un agitador de café. Las noches eran lo peor. Acostado ahí en la oscuridad, sintiendo esta cosa dentro de mí, preguntándome si cada respiración podría ser aquella en la que mi pulmón finalmente colapsara. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Después de años de ser el independiente, el que nunca necesitaba ayuda, el que había construido todo desde cero, tuve que tragarme mi orgullo y pedirle ayuda a mis padres. No eran ricos, pero tenían ahorros, buen crédito, una casa pagada. Además, ya sabes, eran mis padres, las personas que se supone que deben respaldarte cuando todo se va al infierno. Era una tarde de martes cuando conduje hasta su casa. Recuerdo eso claramente porque justo esa mañana había recibido los resultados de mi último examen y el doctor estaba presionando mucho para que programáramos la cirugía lo antes posible. Había perdido otros 10 kilos a ese mes. Mis jeans de trabajo me quedaban colgando como si fuera algún adolescente tratando de verse cool. El dolor en el pecho estaba empeorando hasta el punto de que tenía que tomar descansos al subir una sola escalera. Su casa se veía exactamente igual que siempre. Los precios de las propiedades en su vecindario se habían duplicado desde que compraron el lugar. Estaban sentados sobre al menos $500,000 en capital propio, y no. Me senté en la silla frente a ellos, tratando de ignorar cómo mi pecho se sentía como si estuviera en un tornillo de banco. Comencé a explicarles todo. El diagnóstico, la línea de tiempo, los costos. Les mostré todos los papeles del hospital, los planes de tratamiento, todo. Incluso tenía una carta de mi médico explicando qué tan urgente era esto. Mis manos temblaban todo el tiempo, pero no por la enfermedad. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida, pedirles ayuda. ¿Sabes qué hicieron mientras les contaba todo esto? Mamá seguía mirando su teléfono como si esperara una llamada más importante. Papá solo se quedó ahí con los brazos cruzados, con esa misma expresión que solía poner cuando le contaba sobre mis luchas de wrestling, como si estuviera tolerando una venta molesta. Cuando finalmente terminé de hablar, hubo este largo silencio, el tipo que te pone la piel de gallina. Luego mamá y papá hicieron esa cosa que siempre hacían, esa mirada entre ellos, como si estuvieran teniendo una conversación completa sin palabras. Finalmente, papá se aclaró la garganta y soltó la bomba. No podemos ayudarte con eso, Jake. Ya comprometimos nuestros ahorros para la boda de Emma. Al principio pensé que había escuchado mal, como si el tumor se hubiera extendido a mi cerebro o algo así. Pero no, él simplemente se quedó ahí mirándome como si les hubiera pedido que no pudieran prestarme $20 para gasolina. ¿La boda? Recuerdo que mi voz se quebró, no por la emoción, sino por el asombro total. ¿Están eligiendo una fiesta sobre mi vida? Mamá intervino entonces, toda suave y calmada, como si me estuviera explicando algo a un niño. No es solo una fiesta, Jake. Este es el día especial de Emma. Ya hemos dado depósitos no reembolsables. Solo el lugar costaba $30,000. $30,000 por un lugar. Mientras tanto, yo estaba ahí literalmente muriendo, necesitando una cirugía que podría salvarme la vida. Y ellos están preocupados por su preciosa boda de Instagram perfecta de Emma. Podría morir sin esta cirugía. Lo dije despacio, asegurándome de que entendieran exactamente lo que estaban haciendo. Esto no es que te pida ayuda para comprar un coche o comenzar un negocio. Esto es vida o muerte. Papá tuvo el descaro de encogerse de hombros, como si estuviera despidiendo a un camarero que le había traído el aperitivo equivocado. Siempre has sido ingenioso, Jake. Encontrarás una solución. Este es el momento de Emma.
No podemos decepcionarla. Fue entonces cuando me di cuenta. Todos esos años de ser el hijo olvidado, todos esos eventos perdidos, todas esas veces que eligieron a ella sobre mí. No era solo que estuvieran ocupados o distraídos. Valoraban genuinamente su felicidad sobre mi vida. Su hijo podría morir literalmente, y estaban más preocupados porque su hija tuviera fotos de boda perfectas. Me levanté para irme, mis piernas apenas me sostenían. Mamá tuvo la audacia de decir: «No seas dramático, Jake. Debe haber algún plan de pago que puedas arreglar con el hospital». Plan de pago como si estuviera comprando un lavaplatos o algo así. Lo último que recuerdo antes de salir fue mirar esa pared de fotos de Emma. Todas esas caras sonrientes. Todo ese dinero gastado asegurándose de que su preciada hija tuviera todo perfecto. Y ahí estaba yo, su hijo, saliendo de su casa sabiendo que significaba menos para ellos que una fiesta. Esa fue la última vez que hablé con ellos durante casi 5 años. Los siguientes meses después de que mis padres eligieran una boda sobre la vida de su hijo fueron un infierno puro. No el infierno metafórico. Estoy hablando del tipo físico de preguntarse si despertarías al día siguiente. Pero aquí está la cosa sobre tocar fondo. Una vez que estás ahí, no tienes nada más que perder. Y a veces eso es exactamente lo que necesitas para descubrir quién eres realmente. Lo primero que hice después de salir de su casa fue conducir directamente al trabajo. Ya era de noche, pero sabía que Mark todavía estaría allí terminando el papeleo. El tipo ha estado dirigiendo el turno nocturno durante 15 años. Lo encontré en la oficina del sitio, haciendo lo que siempre hace, maldiciendo contra las hojas de cálculo de Excel y bebiendo café que podría quitar pintura. Le conté todo. No voy a mentir, me derrumbé a mitad del relato. Ahí estaba yo, 6'2", 220 LB. Bueno, más como 190 para entonces, llorando como un bebé en un remolque de construcción. ¿Sabes qué hizo Mark? Ni una palabra. Simplemente se levantó, cerró la puerta de la oficina, luego tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. A medianoche ya teníamos un plan. No uno bueno, pero cuando te estás ahogando, no te quejas de la calidad de la cuerda. Las siguientes semanas fueron una mezcla confusa de negociaciones de pagos hospitalarios, solicitudes de préstamos y aceptar cada turno extra que físicamente podía manejar. La tripulación, mi verdadera familia, se unió de maneras que aún no puedo hablar sin emocionarme. Estos tipos, la mayoría de ellos viviendo cheque a cheque ellos mismos, de alguna manera juntaron casi $15,000 para mi fondo de tratamiento. Miguel, nuestro maestro carpintero, quien había estado enviando la mitad de su cheque de pago a su familia en México, me entregó un sobre con $2,000 en efectivo. Dijo que sus hijos podían esperar otro año por su PlayStation. Big Pete, a quien todos pensaban que era solo un especialista en concreto de cabeza hueca, resultó ser un genio organizando recaudaciones de fondos. El hombre consiguió que el gimnasio local hospedara una competencia de press de banca, convenció a negocios locales de donar premios y recaudó otros $8,000 en un fin de semana. Pero aún no era suficiente. Ni siquiera cerca. Solo la cirugía iba a costar más de $80,000. Y eso antes de añadir todos los demás tratamientos. Así que, hice lo que tenía que hacer. Vendí mi camioneta, la que había pasado 2 años restaurando los fines de semana. Vendí mi PC personalizada para juegos. Vendí cada pieza de equipo de gimnasio que tenía. Incluso vendí el reloj de mi abuelo, lo único que él me dejó. Ese fue el que más me dolió. Mientras tanto, seguía intentando trabajar tanto como podía. Aunque para ese punto, apenas podía completar un turno de 4 horas sin sentir que estaba respirando por una pajilla. El tumor estaba creciendo, presionando más fuerte contra mi pulmón. Cada respiración se sentía como tratar de inflar un globo dentro de una caja demasiado pequeña. Perdí otros 15 kilos. Mi bota de trabajo dejó de ajustarse porque mis pies estaban hinchados por la retención de líquidos. La peor parte, viendo las preparaciones de la boda de Emma en todas las redes sociales. Mis padres estaban publicando actualizaciones constantes sobre degustaciones de lugares, arreglos florales, pruebas de vestidos. Cada publicación era como un cuchillo en el estómago. El presupuesto de flores solo podría haber cubierto una de mis sesiones de quimioterapia. El vestido de diseñador que le compraron probablemente costaba suficiente para pagar mi primera ronda de tratamiento. Luego llegaron las invitaciones de boda. Bueno, no para mí, obviamente. Escuché sobre ellas de un primo que aún me hablaba. Al parecer, eran estas elaboradas cosas con lámina dorada y caligrafía personalizada. Costaban como $15 por pieza. Encargaron 200 de ellas.
Haz las cuentas. $3,000 en papel que la mayoría de la gente tiraría mientras su hijo trabajaba turnos de seguridad en un almacén entre su trabajo regular, apenas capaz de respirar. Pero aquí es donde la historia toma un giro que quizás no esperes. ¿Recuerdas ese GoFundMe que Mark inició? Captó la atención de uno de nuestros proveedores, una gran empresa de materiales de construcción comercial. Su director ejecutivo había perdido a su hermano por el mismo tipo de cáncer que yo tenía. El tipo me llama personalmente una mañana, dice que quiere ayudar. A continuación, están ofreciendo cubrir el 40% de mis costos médicos a través de su fundación benéfica corporativa. Esa fue la oportunidad que necesitaba. Entre eso, los préstamos que había obtenido, todo lo que había vendido y lo que la tripulación había recaudado, finalmente tenía suficiente para programar la cirugía. Tuve que vaciar mi 401k, maximizar 3 tarjetas de crédito y registrarme en un plan de pagos que me llevaría años pagar. Pero iba a vivir. La cirugía estaba programada para 3 días antes de la boda de Emma. No que ellos lo supieran o les importara. Estaban demasiado ocupados con las últimas pruebas de vestidos y cenas de ensayo. Entré a ese quirófano solo. Bueno, no realmente solo. Mark tomó el día libre para llevarme allí. La esposa de Miguel me hizo un paquete de cuidado con tamales caseros para después de la cirugía. Big Pete organizó al equipo para cubrir todos mis turnos durante el próximo mes. ¿Quieres saber qué es una verdadera familia? No son las personas que comparten tu ADN. Son los chicos que trabajan horas extras para que puedas pagar el alquiler mientras te recuperas. Es el carpintero de manos ásperas que se sienta en la sala de espera del hospital durante 12 horas seguidas solo para que no te despiertes solo. Es el equipo que pasa un casco recolectando dólares y monedas porque cada poco ayuda. Sobreviví a la cirugía. Pasé 2 semanas en el hospital, otro mes recuperándome en casa. El equipo se turnó para revisarme, trayendo comida, ayudando con cosas básicas que no podía hacer mientras me curaba. Ni una vez sonó mi teléfono con una llamada de mis padres o Emma. Probablemente estaban demasiado ocupados publicando fotos de la boda en Instagram. La recuperación fue... Cualquier persona que haya pasado por una cirugía mayor sabe de lo que estoy hablando. Esa sensación donde incluso respirar parece que estás aprendiendo una nueva habilidad. Pero aquí está la cosa sobre tocar fondo. Una vez que comienzas a subir de nuevo, te das cuenta de lo fuerte que realmente eres. Y hombre, subí. Los primeros meses fueron difíciles. Perdí la mayor parte de mi masa muscular. No podía levantar más de 1 galón de leche sin sentir que mi pecho iba a explotar. Pero ¿sabes qué? Cada mañana que me despertaba, respirar era un dedo medio hacia las personas que me habían dejado por muerto. Empecé pequeño, caminando hasta el buzón, luego alrededor de la cuadra, luego haciendo cardio real. Me reconstruí a mí mismo, paso a paso doloroso. Mark y el equipo me mantuvieron en tareas ligeras, mayormente supervisando y haciendo papeleo. No era gran cosa, pero me mantenía en el juego. Empecé a aprender el lado empresarial de la construcción, contratos, licitaciones, gestión de proyectos. Resulta que cuando ya no puedes levantar cosas pesadas, tu cerebro comienza a trabajar horas extras. ¿Quién lo hubiera imaginado? Como 1 año después de la cirugía, recibí una llamada inesperada del CEO que había ayudado con mis facturas médicas. El tipo quería reunirse para tomar un café. Pensé que solo estaba revisando su inversión, asegurándose de que no me había muerto o algo así. No. Resulta que había estado observando cómo manejaba todo. La recuperación, el trabajo, la gestión del equipo. Me ofreció un puesto como gerente de proyectos para su división comercial. Mejor salario, beneficios completos y, más importante aún, la oportunidad de aprender cómo juegan los grandes. Tomé esa oportunidad y salí corriendo, como si me estuvieran persiguiendo. Pasé los siguientes años absorbiendo todo lo que pude sobre construcción comercial. Noches, fines de semana, no importaba. Mientras Emma publicaba sobre su vida suburbana perfecta y mis padres presumían de su membresía en el club campestre, yo estaba construyendo algo real. Comencé pequeño al principio. Tomé algunos de los proyectos más pequeños que nadie más quería. Ya sabes, aquellos en los que los márgenes son ajustados y tienes que ser creativo. Aprendí todos los trucos del libro sobre maximizar la eficiencia sin recortar esquinas. Mis equipos me amaban porque realmente había estado en sus zapatos. Sabía lo que era romperse el trasero bajo un calor de 100 degrees por un salario mínimo.
Para el tercer año, ya estaba manejando proyectos multimillonarios. ¿Recuerdas ese tumor que casi me mata? Usé esa experiencia para especializarme en la construcción de instalaciones médicas. Resulta que los hospitales adoran trabajar con alguien que entiende su mundo desde ambos lados. Comencé a hacer conexiones, a construir relaciones. El tipo de redes que no puedes fingir porque vienen de experiencias compartidas. Luego conseguí el proyecto que lo cambió todo. Una renovación de un centro médico de 50 millones, el trabajo más grande que había manejado. Pasé 6 meses planificándolo hasta el más mínimo detalle. El proyecto fue un éxito masivo. Terminó bajo presupuesto y antes de tiempo. Fue escrito en algunas revistas de la industria y ganó algunos premios. De repente, ya no era solo algún tipo de la construcción. Era una voz innovadora en el diseño de instalaciones médicas o algo así. Empecé a recibir llamadas de otros sistemas de salud queriendo trabajar con nosotros. Mientras tanto, la vida en casa también mejoró. Conocí a Sara en una conferencia de proveedores. Ella dirige una empresa de contratación eléctrica comercial. La primera mujer que conocí que podía hablar sobre cálculos de carga estructural y aún hacerme reír tanto que me dolía el pecho. Esta vez de buena manera. Nos casamos el año pasado. Una ceremonia pequeña, solo amigos cercanos y mi verdadera familia, el equipo. Todo iba genial. Luego, hace unos 6 meses, empecé a escuchar rumores a través de la red de la industria. ¿Recuerdas ese elegante club campestre del que mis padres estaban tan orgullosos de ser miembros? Resulta que papá se había metido en algún esquema de inversión inmobiliaria con otros miembros. Ya sabes, el tipo que promete enormes retornos, riesgo mínimo, todo eso. Solo que esta vez, no solo habían invertido sus cuotas de membresía, habían hipotecado su casa, retirado sus cuentas de jubilación, todo el paquete. El primer signo de que algo andaba mal llegó cuando de repente comenzaron a vender sus juguetes. La preciada membresía de golf de papá, desaparecida. El flamante SUV de lujo de mamá, cambiado por un Honda usado. Sus lugares regulares en todas las galas benéficas y eventos sociales, misteriosamente vacíos. Pero lo verdaderamente grave no ocurrió hasta el mes pasado. Recibí una llamada de un número que no reconocí. Casi no contesto. Estaba en medio de revisar ofertas para un nuevo proyecto. Ojalá lo hubiera dejado pasar al buzón de voz. Era la voz de mi madre, sonando pequeña y desesperada de una manera que nunca había escuchado antes. Jake, necesitamos hablar. Es importante. Esa llamada telefónica de mi madre. Resulta que su pequeño problema financiero era más como el Titanic después de encontrarse con ese iceberg. El esquema de inversión en el que papá se metió no solo era malo. Era catastróficamente, criminalmente malo. Del tipo que tiene al FBI investigando todo el asunto. Habían hundido todo lo que tenían en ello. Sus ahorros de jubilación, su patrimonio neto en la casa, incluso tomaron préstamos adicionales usando su casa como garantía. Todo perdido. Pero aquí es donde se pone interesante. Su primer movimiento no fue llamar a su preciada Emma, su hija dorada, su hija perfecta, la que eligieron sobre mi supervivencia literal. No. Nos llamaron a mí, el hijo olvidado, al que habían dejado pudrirse cuando más lo necesitaba. Porque Emma, ella ya les había dicho que no. Y duro. Resulta que, unas semanas antes de llamarme, se presentaron en la mansión de Emma en su exclusiva comunidad cerrada, la misma casa que le habían ayudado a comprar junto con su marido abogado, con una enorme entrada mientras yo todavía pagaba mis facturas médicas. Por cierto, habían empacado algunas maletas, pensando que podían mudarse con su preciosa hija hasta que las cosas se arreglaran. ¿Quieres saber qué hizo su princesa perfecta? Hizo que su marido respondiera a la puerta. Este abogado corporativo que había pasado los últimos 5 años halagándolos en cada reunión familiar, los miró directo a los ojos y dijo: «No podemos arriesgarnos a que sus problemas financieros afecten el futuro de nuestros hijos». Luego les entregó una tarjeta de visita de un abogado de bancarrota y cerró la puerta en sus caras, mientras Emma observaba desde la ventana. La misma hija en la que habían gastado cientos de miles de dólares, en escuela privada, clases de danza, universidad, esa ridícula boda, ni siquiera los dejó dormir en su sofá. Los mismos padres que eligieron su boda sobre la vida de su hijo ahora estaban parados en su puerta sin ningún lugar a donde ir. Y ella los trató como vendedores puerta a puerta. Mamá me contó todo esto entre lágrimas cuando finalmente se derrumbó y me llamó. No porque se sintiera mal por lo que nos habían hecho a mí. No, solo estaba desesperada. Tenían 3 meses de atraso en su hipoteca. El banco había comenzado procedimientos de ejecución hipotecaria.
El preciado Mercedes de papá ya había sido embargado. Todos sus amigos del club campestre de repente dejaron de devolver sus llamadas. No sabemos qué hacer, Jake, sollozó por teléfono. Lo hemos intentado todo. Necesitamos ayuda. Me quedé sentado en mi oficina, mi gran oficina de esquina con vista a la ciudad, escuchándola llorar. La misma mujer que había permanecido impasible cuando le dije que podría morir sin cirugía, ahora se estaba desmoronando porque podrían perder su casa. ¿Cuánto necesitan?, pregunté, manteniendo mi voz neutral, profesional, como si estuviera hablando con un subcontratista que había arruinado una oferta. 50,000, susurró, solo para ponerse al día con la hipoteca y detener la ejecución hipotecaria. Podemos resolver el resto después. 50,000, la cantidad exacta que habían gastado en el fotógrafo y videógrafo de la boda de Emma. Recuerdo haber visto las fotos que sacaron, contrataron a un famoso tipo de Instagram que normalmente hacía bodas de celebridades. Todo un equipo de videógrafos, con drones y todo. Realmente artístico. ¿Qué dice Emma de todo esto?, pregunté, aunque ya sabía que habría una larga pausa. Dice que están invirtiendo en el futuro de sus hijos, que no pueden arriesgar su estabilidad financiera. Pero Jake, añadió, somos tus padres, te criamos. Te corté, como me criaste cuando necesitaba cirugía. Cuando estaba literalmente luchando por mi vida, eso fue diferente, replicó, la repentina ira reemplazando las lágrimas. Eso fue una emergencia. Teníamos compromisos. ¿Una emergencia? Sentí que mi voz subía. Podría haber muerto. Mamá murió en realidad, pero ustedes tenían compromisos con la boda de Emma, y ahora me están llamando porque ella no los ayudará. Fue entonces cuando papá tomó el teléfono, aún intentando sonar autoritario como si tuviera algún poder en esta situación. Escucha, hijo, lo pasado es pasado. Debemos pensar en el futuro, en la familia. Familia. Ahí estaba esa palabra de nuevo, la misma que habían utilizado cuando necesitaban algo pero convenientemente olvidaron cuando yo era el que lo necesitaba. Dime algo, papá, dije, recostándome en mi silla. Cuando Emma los echó, cuando su marido les entregó esa tarjeta del abogado de bancarrota, ¿dolió? ¿Se sintió como si alguien te hubiera arrancado el corazón? ¿Como si la persona a la que le diste todo simplemente no le importara si vivías o morías? El silencio del otro lado fue ensordecedor. A la mañana siguiente de esa llamada telefónica de mis padres, tenía mucho en qué pensar. Pasé unas horas en mi gimnasio en casa, el que Sara y yo habíamos construido en nuestro sótano, no entrenando realmente, solo sentado allí en mi banco de press, mirándome en el espejo, observando la cicatriz en mi pecho de la cirugía por la que había tenido que luchar solo. Al día siguiente, recibí una llamada del banco que manejaba la hipoteca de mis padres. Resulta que yo seguía siendo el contacto de emergencia. Emma había exigido ser eliminado de todos sus documentos financieros meses atrás. El representante del banco fue muy profesional, explicando que estaban preparándose para iniciar procedimientos de ejecución hipotecaria. Preguntó si estaba en posición de ayudar a resolver la situación. Les dije que les respondería. Primero tenía que pensar. Ese sábado, conduje hasta mi antiguo sitio de construcción, el lugar donde había empezado como trabajador manual, donde Mark y el equipo me habían salvado la vida. El lugar era diferente ahora. Estábamos terminando ese proyecto del centro médico de 50 millones, mi proyecto. Estaba allí parado en la luz de la mañana, mirando este edificio masivo que existía porque yo había sobrevivido. No gracias a ellos. A pesar de ellos. Cada persona que recibe tratamiento aquí, cada vida que se salva en este edificio, existe porque yo sobreviví sin ellos. Papá comenzó a decir algo, pero lo interrumpí. Los traje aquí porque quiero que entiendan algo. Hace 5 años me senté en su sala de estar y les supliqué ayuda. Necesitaba $80,000 para una cirugía que salvaría mi vida. Ustedes eligieron la boda de Emma en su lugar, una fiesta que costó más de lo que necesitaba para sobrevivir. Nos hemos disculpado por eso, mamá interrumpió, su voz débil. Estábamos equivocados. Lo entendemos ahora. No, dije, mi voz firme. No están arrepentidos de haberlo hecho. Están arrepentidos de necesitar algo de mí ahora. Hay una diferencia. Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria. Necesitan $50,000 para salvar su casa. Eso es menos de lo que gastaron en flores para la boda de Emma, la hija que ni siquiera los deja dormir en su sofá. Entonces, ¿vas a ayudarnos o no? Papá exigió, un destello de su vieja arrogancia mostrándose. Lo miré por un largo momento.
Luego me volví hacia el equipo, mi verdadera familia. Oigan, Mark, ¿recuerdas cuando necesité cirugía? ¿Cuando todos aquí contribuyeron para ayudarme a salvar mi vida? Mark se acercó, limpiándose las manos en su chaleco. Claro que sí, jefe. Todavía tengo el casco que usamos para recolectar donaciones. Me volví hacia mis padres. Estos hombres que ganan una fracción de lo que ustedes solían ganar, que tienen sus propias familias que mantener, dieron todo lo que pudieron para ayudarme a vivir. Ellos me mostraron lo que significa una verdadera familia. Luego hice algo que se sintió como levantar mi 1000 libras de peso personal máximo de mi pecho. Sonreí. La respuesta es no. No les voy a dar ni un centavo, ni por la casa, ni por nada, nunca. Mamá comenzó a llorar. La cara de papá se puso roja. Somos tus padres. No puedes simplemente... Sí puedo, lo interrumpí. Y lo estoy haciendo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ustedes y Emma? Nada. Son exactamente iguales. Solo les importa la gente cuando les son útiles. En el momento en que necesitan algo, los tiran a un lado. Señalé el centro médico que se elevaba detrás de mí. Construí algo real aquí, algo que ayuda a la gente. Mientras ustedes estaban organizando fiestas y jugando al golf, yo estaba creando algo que importa. Y lo hice sin ustedes. ¿A dónde se supone que iremos?, sollozó mamá. Vamos a quedar en la calle. Me encogí de hombros. Lo descubrirán. Son ingeniosos. ¿No fue eso lo que me dijeron cuando estaba muriendo? Comencé a alejarme, pero me volví una última vez. Oh, y papá, ¿recuerdas lo que dijiste sobre que la familia ayuda a la familia? Tenías razón. La familia ayuda a la familia. Ustedes simplemente ya no son mi familia. Los dejé allí parados en el polvo de mi sitio de construcción, rodeados por los hombres y mujeres que me habían mostrado lo que significa una verdadera familia. Subí a mi oficina y los observé por la ventana mientras subían a su viejo Honda y se alejaban. Eso fue hace 2 meses. Perdieron la casa la semana pasada. Emma sigue sin contestar sus llamadas. Lo último que escuché es que están viviendo en algún motel de estadías prolongadas, intentando averiguar qué hacer a continuación. Sus amigos del club campestre han desaparecido. Su hija dorada no quiere tener nada que ver con ellos. Y yo, acabo de firmar un contrato para otro proyecto de centro médico, más grande que el anterior. El equipo sigue conmigo, cada uno de ellos. Sara está embarazada de nuestro primer hijo. La vida es buena. A veces el karma tarda, pero cuando finalmente llega, se asegura de terminar el trabajo.